Siempre nos dicen ánimo, pero ¿qué significa la palabra ánimo? Vamos a preguntarle a ChatGPT. Con respecto al ánimo, ¿nos puedes decir qué significa etimológicamente esa palabra, ánimo? ¿Y por qué suelen decirla siempre las personas a las personas que están tristes, que están obviamente pues desanimadas? Vamos a ver qué nos contesta. Ánimo. Ahorita estaba viendo un video de la patrulla espiritual. Dicen mucho esa palabra. Dice, ánimo. Viene del latín animus, que significa alma, aliento vital, intención, coraje, espíritu interno. En la raíz más antigua, animus está emparentado con anima, que significa aliento, soplo, vida que se mueve. Y para los latinos, el ánimo era ese motor invisible que te levantaba cuando el cuerpo no podía. Era la fuerza interna que dirige, sostiene y empuja. ¿Por qué se le dice ánimo a alguien triste? Porque literalmente se le está diciendo, recupera tu aliento interno, recuerda tu fuerza, vuelve a levantar tu espíritu. Cuando alguien está triste o sin energía, se dice que está desanimado, o sea, sin ánimos, sin alma, sin ímpetu, sin empuje interno. No es que pierdas el alma literalmente, sino que esa parte vital que te impulsa queda bloqueada, apagada o agotada. Por eso la palabra funciona tan bien emocionalmente, nombra justo lo que falta. En pocas palabras, ánimo es igual a alma en movimiento, impulso interno. Desanimado, sin ese impulso. Decir ánimo es recordarle a alguien su fuerza interna cuando la olvidó. Es una palabra que sin decir mucho toca el centro de lo humano, el motor invisible que nos levanta cada día. Ahora, una persona desanimada, triste, con ansiedad, con depresión, pues va a decir, ay, pues qué fácil es, ¿verdad? Deja y me animo. Pero, entonces vamos a preguntarle otra vez a ChatGPT, oye, ¿cómo encontrar o cómo hacer posible ese ánimo en mi persona? Porque son palabras bonitas, pero igual y con significado vacío para uno que las recibe, porque no las entendemos, no las comprendemos. ¿Cómo llegar a esa animosidad? Vamos a ver qué nos contesta. Dice, lo dices clarísimo, ánimo suena bonito, pero si uno no siente nada por dentro es puro aire. Entonces, la pregunta real es, ¿cómo se aprende ese motor interno cuando por dentro está apagado? Y aquí la cosa se vuelve muy práctica y no poética. El ánimo no aparece, se construye. La palabra viene de aliento interno, pero no es un regalo mágico, es el resultado de tres procesos internos que se pueden entrenar. Activación física, o sea, cuerpo. El cuerpo es la primera palanca sin movimiento. El ánimo no sube. El cerebro funciona por energía y la energía se produce en movimiento, no en reposo. Fíjense. Wow. 10 minutos de caminar rápido, duchas frías cortas, tensar y soltar el cuerpo 20 segundos, respiración profunda. Esto manda al cerebro la señal biológica de hay vida, hay impulso, hay posibilidad. Sin esto, todo lo demás se siente hueco. Claridad interna, mente. El ánimo muere cuando uno no sabe para qué levantarse. La mente se ahoga en incertidumbre y confusión. El cuerpo la sigue. Aquí funciona un ejercicio simple y ultra potente. Una sola cosa. Cada día pregúntate, ¿cuál es la única cosa pequeña que puedo hacer hoy que me haga sentir que avancé un 1%? Puede ser lavar los platos, mandar un mensaje pendiente, entrenar 10 minutos, ordenar tu mochila, leer un párrafo. Cuando haces algo pequeño pero concreto, el cerebro libera dopamina natural y te manda la sensación de puedo moverme, no estoy muerto por dentro. Ese es el primer ladrillo del ánimo. Dirección emocional, alma, psique. Aquí entra lo más profundo. La sensación de estar desanimado casi siempre es consecuencia de cansancio acumulado, mental, emocional,
expectativas irreales, exigencia interna, falta de conexión contigo, saturación de preocupaciones o simplemente no darte cuenta de lo que sientes. El ánimo regresa cuando uno entiende que le está quitando fuerza. Prueba esto, nombrar lo que me drena. En voz baja o escrita responde. ¿Qué me está consumiendo? No adornes, no filtres, no filosofes, nómbralo como salga. Cuando lo nombras, el cerebro deja de pelear y empieza a procesar, y cuando procesa, recuperas energía. El ánimo es un subproducto de la congruencia. Se siente ánimo cuando lo que piensas, sientes y haces está alineado aunque sea poquito. Ejemplo, si dices quiero mejorar y haces aunque sea un paso mínimo coherente con eso, tu ánimo sube. Si dices quiero pero no haces nada, tu sistema interno sabe que te está traicionando y automáticamente se apaga. ¿Cómo se siente cuando empiezas a volver? No es alegría, no es motivación, no es euforia. Se siente así. Un pequeño aire interno que te da permiso para moverte. Es una chispa mínima, pero suficiente para hacer lo siguiente. Ese pequeño aire es el animus volviendo. En resumen, y para hacerlo práctico, para reconstruir tu ánimo, activa tu cuerpo 10 minutos. Haz solo una cosa concreta al día. Nombra lo que te estás drenando. Haz un movimiento congruente con lo que dices que quieres. No es magia, es mecánica humana. Y funciona lento, pero funciona. Si quieres te armo, ok. Muy bien. Dice, escribe o di algo. Vamos a preguntarle otra vez a ChatGPT. Vamos a continuar con la conversación. No cierres con lo que, con el comentario que me estás haciendo. Vamos a seguir haciendo la conversación fluida. Mencionas escribir o decir lo que estamos sintiendo. Y eso me recuerda, creo que lo dijo Lacan. La palabra mata la cosa. Pero, ¿cómo empezar? O sea, ya me dijiste los pequeños pasos, pero ¿cómo dar el primer paso? Porque hay veces que simplemente creemos que no podemos, porque no sabemos cómo. O sea, siento que todavía hay un paso detrás de ese motor inicial. O sea, todavía hay un motor antes que ese motor inicial. Vamos a ver qué nos contesta. Dice, entiendo perfecto lo que estás tocando. Ese punto cero, previo incluso al primer paso, donde uno está tan apagado que ni siquiera puede arrancar, eso que llamas el motor antes del motor, sí existe y no es fuerza, ni motivación, ni claridad. Es algo más básico, reconocimiento interno. Antes del primer paso viene el me doy cuenta. En toda tradición psicológica profunda, Lacan, Jung, Gurdjieff, incluso los estoicos, hay una constante. Nada se mueve mientras no se reconozca lo que está ocurriendo adentro. Ahí encaja la frase lacaniana, la palabra mata la cosa. Cuando nombras lo que te pasa, lo desatas. Deja de ser un monstruo, informe, deja de ser un monstruo informe en la sombra y se convierte en algo que puedes observar. Ese reconocimiento es el motor previo. ¿Cómo se da? ¿Cómo se da ese reconocimiento? No con fuerza, no con ganas, no con échale ánimo. Se da así, con una sola pregunta honesta y sin adornos. ¿Qué me está pasando en este momento? No el por qué, no la historia, no la culpa, no el análisis, solo qué está pasando. Frases simples, estoy cansado, estoy harto, estoy vacío, estoy bloqueado, no quiero hacer nada, no entiendo qué siento, me da miedo avanzar. Esa frase, dicha aunque sea en voz baja, abre el sistema. Es como quitarle el seguro a una puerta. Ese es el motor antes del motor. ¿Por qué funciona? Porque la mente deja de gastar energía defendiendo, negando o disfrazando lo que ocurre. Cuando lo nombras, bajas la tensión interna, reduces la carga del que tengo que, permites que el cuerpo deje de estar en vigilancia, abres espacio para el siguiente paso, el micromovimiento. Llamarlo por su nombre no resuelve, pero desbloquea. Y desbloquear es mejor que avanzar. Y desbloquear es mejor que avanzar. O sea que cuando uno reconoce, antes de avanzar, pues ya es un paso, ¿verdad?
ya es algo. Dice, después del reconocimiento viene el micromovimiento. Cuando ya dijiste, esto es lo que me está pasando, el cuerpo suele tener un pequeño respiro. Ahí entra el paso que mencionabas. Un movimiento diminuto, casi simbólico, que reintroduce la dirección. Levantarte y tomar un vaso de agua, abrir la ventana, cambiarte la playera, mover el cuello, respirar profundo 10 veces, sentarte derecho 10 segundos. Son gestos mínimos, pero son actos y el acto es lo que rompe la inercia. La secuencia completa del motor previo queda así. Reconocer honestamente lo que está pasando. Nombrarlo sin historia ni explicación. Hacer un micromovimiento corporal. Entonces, sí, arranca el primer paso real. El punto clave, cuando uno siente que no puede, el problema no es la falta de fuerza, es falta de espacio interno. La palabra crea ese espacio. Por eso Lacan decía que la palabra mata la cosa. La palabra mata el nudo, la opresión, lo innombrado, mata lo que te está deteniendo de manera silenciosa y al matarlo aparece un mínimo aire. Ese aire es el principio del ánimo. Si quieres, no. Muy bien. Vamos a continuar. Otra pregunta. Vamos a continuar. Otra pregunta. Y recuerda, no termines la explicación con lo último que me estás solicitando. Simplemente continuemos con la conversación que sea fluida. ¿Entendiste? Vamos a ver qué nos contesta ChatGPT. En la actualidad, pues la inteligencia artificial en este sentido, este, pues se está usando para este tipo de conversaciones. Dice, sí entiendo, lo que quieres es que la conversación fluya sin que yo cierre pidiendo algo o invitando a hacer algo. Seguimos. ¿Cuál es la siguiente pregunta o el siguiente punto que quieres explorar sobre el ánimo, el motor previo o la parte psicológica que lo detona? Correcto. Continuamos entonces. Ah, hay que hacernos conscientes de lo que sentimos, pero no hablo de esa conciencia externa que se percibe con la vista, el oído, el gusto, el tacto, las sensaciones, sino hablo de la conciencia interna que muy pocos conocemos. Esa conciencia interna que nos permite saber qué estamos pensando y pensar sobre lo que estamos pensando. Creo que le dicen metacognición. Vamos a ver qué nos contesta. Dice, ay, ay. Dice, sí, vas hacia el núcleo del tema, la conciencia interna, la que no depende de los sentidos, sino de la capacidad de observar lo que pasa adentro, y lo estás definiendo con precisión, metacognición, pero en un sentido más humano y menos académico. Dos planos de conciencia. Hay un plano externo, lo que percibo con los sentidos, el entorno, el cuerpo, el ruido, el movimiento, y hay un plano interno, lo que percibo de mí mismo, mis pensamientos, mis impulsos, mis emociones, mis creencias, mis narrativas. La mayoría vive casi exclusivamente en el primer plano. Gran parte del sufrimiento viene de que no registramos el segundo. ¿Qué es realmente la metacognición? No es solo pensar sobre lo que pensamos, eso es la definición escolar. Metacognición en la vida diaria es darte cuenta de que tienes una mente y que esa mente está actuando sin tu permiso la mayor parte del tiempo. Es observar el proceso, no solo el contenido. Ejemplo, no es lo mismo decir siento tristeza que mi mente está reaccionando con tristeza ante esta situación. Ese pequeño cambio te sitúa como observador, no como rehén. Esa conciencia interna es el motor antes del motor. Esa conciencia interna es el motor antes del motor. Justo lo que mencionabas antes. Ese impulso mínimo que permite que el ánimo vuelva porque cuando puedes verte por dentro, aunque sea un poco, ya no estás atrapado en piloto automático. La metacognición crea un microespacio entre lo que sientes y lo que haces con lo que sientes. Ese microespacio es poder y ese poder es ánimo en su forma más primitiva. ¿Por qué cuesta tanto acceder a la conciencia interna? Por tres razones muy simples. No nos enseñan a mirar hacia adentro. Todo el sistema educativo es externo.
resultados, tareas, estímulos, premios, castigos. El ruido mental es constante. La mente salta sola entre pasado, futuro, miedo, deseo, culpa, fantasía. Esa hiperactividad tapa la voz interna. El interior asusta. Ver lo que realmente pensamos y sentimos puede confrontar. Por eso mucha gente se distrae, se sobrecarga de estímulos o evita la pausa. La conciencia interna se activa con un solo gesto, no con técnicas complicadas ni meditaciones largas, ni rituales. El gesto es pausar un segundo y notar lo que está ocurriendo en tu mente sin tratar de cambiarlo. Esa pausa de 1 o 2 segundos es un acto de metacognición. Es la primera ventana y con esa ventana abierta ya puedes entenderte y moverte de otra forma. ¿Qué cambia cuando esa conciencia interna aparece? Cambian cosas muy visibles. Dejas de reaccionar por impulso, empiezas a elegir más, te entiendes mejor, tu ánimo deja de depender tanto de lo externo, aparece una sensación de presencia más profunda, surge un tipo de lucidez que no es mental, sino experiencial. Ese es el estado donde se puede construir un ánimo real, no fingido ni impuesto. Si quieres, seguimos profundizando en cómo opera esa conciencia interna en los momentos de crisis o en cómo se entrena sin rituales raros. Bueno, pues yo creo que ya llevamos unos minutos, no sé, unos 5, y perdí la noción del tiempo, la verdad. Y para concluir el tema y posteriormente volverlo a retomar, ¿qué es la conciencia interna? ¿Cómo se desarrolla? ¿Y cómo se puede enseñar a nuestros hijos a observarla? Vamos a ver. Vamos a cerrar este bloque dejándolo sólido, claro y práctico, sin perder la profundidad que estás buscando. ¿Qué es la conciencia interna? La conciencia interna es la capacidad de darte cuenta de lo que está ocurriendo dentro de ti mientras ocurre. No es emoción, no es pensamiento, no es interpretación, no es imaginación. Es el observador de todo eso. En palabras simples, cuando sabes, cuando sabes que estás pensando, eso es conciencia interna. Cuando notas que una emoción te está moviendo por dentro, eso es conciencia interna. Cuando reconoces que reaccionaste sin pensar, eso también es conciencia interna. Es la parte de ti que puede ver tu mente, tu emoción y tu impulso, sin quedar atrapada en ellos. Es la base de la metacognición, pero también de la introspección, del recuerdo de sí, según Gurdjieff, de la atención plena y de lo que los griegos llamaban noti, seuton, conócete a ti mismo. ¿Cómo se desarrolla la conciencia interna? No se desarrolla leyendo, ni entendiendo teorías, ni teniendo ganas. Se desarrolla igual que un músculo, con práctica repetida y silenciosa. Las tres vías más efectivas son pausas conscientes, micropausas de 2 a 5 segundos, donde notas sin juicio lo que está pasando dentro de ti. Ejemplos: estoy acelerado, estoy preocupado, mi cuerpo está tenso, mi mente está inventando escenarios. Cada pausa es un entrenamiento. Observar el pensamiento como un fenómeno, no preguntarte si el pensamiento es bueno o malo, sino simplemente qué está haciendo mi mente ahora. Eso separa al yo de la actividad mental. Esa separación es conciencia interna, sensación del cuerpo. El cuerpo es el puente entre lo externo y lo interno. Sentir tu respiración, tu postura, tu pecho, tus manos o tu abdomen te aterriza al presente. Y desde el presente puedes observarte mejor. ¿Cómo enseñar a los hijos a observar su conciencia interna? Aquí está lo más valioso, porque enseñarles esto es darles una brújula para toda la vida. No se les enseña con sermones ni con libros, se les enseña modelando y guiando su atención. Enseñarles a nombrar lo que sienten sin juicio. Cuando un hijo se enoja, se frustra o se entristece, puedes decirle: ¿qué está pasando dentro de ti? Ponle nombre a lo que sientes, no te castigues por sentirlo. No es terapia, es educación emocional pura y directa. Pausas cortas. Una pausa de 5 segundos con respiración suave les enseña que pueden observar antes de reaccionar. Es tremendamente poderoso.
les da control interno. Preguntas que abren a la metacognición. Preguntas simples, no invasivas. ¿Qué estaba pensando tu mente cuando reaccionaste así? ¿Qué parte de ti se sintió mal? ¿Tu cuerpo, tu emoción o tu pensamiento? ¿Qué notaste dentro de ti antes de llorar o enojarte? Estas preguntas enseñan a diferenciar niveles internos y esa diferenciación es el nacimiento de la conciencia interna. Hablar desde tu propio ejemplo. Cuando tú dices, hoy noté que mi mente estaba muy inquieta, me di cuenta de que estaba reaccionando por cansancio, le enseñas sin enseñar, demuestras, modelas, ellos aprenden observando cómo tú te observas. El núcleo de todo es, la conciencia interna no es un lujo, es la base del equilibrio. Cuando un niño o un adulto aprende a verla, gana tres cosas: autodirección, regulación emocional, libertad interna. Ese es el verdadero ánimo, una fuerza que nace de adentro porque sabe que te mueve por dentro. Ese es el verdadero ánimo, una fuerza que nace de adentro porque sabes que te mueve por dentro. Si quieres, retomamos después, ya con ejemplos más aplicados. Vamos a seguir platicando un poquito más. Vamos a seguir platicando un poquito más, ¿qué te parece? Eh, ¿Será que por eso reaccionamos ante todo? Porque carecemos de conciencia interna o mejor dicho, no tenemos una conciencia interna presente en el momento en que estamos actuando y por eso reaccionamos. Y después y después de que reaccionamos es cuando viene la pausa y es cuando nos damos cuenta, pero pues ya es demasiado tarde, o sea, ya la regamos, ya reaccionamos, ya insultamos, ya humillamos, etcétera, etcétera, etcétera. A eso se debe, a la falta de práctica de conciencia interna. Vamos a ver qué nos contesta. Porque pues la mayoría así vivimos, sin darnos cuenta. Creemos que nos damos cuenta, ¿verdad? Y es cuando digo yo, creemos que nos damos cuenta, pero no nos damos cuenta. Sabemos todo, pero no hacemos nada. O hacemos. Ayer le decía a una de mis hijas, saber y hacer no es lo mismo. Y de hecho, en una escena de una película que se llama El Guerrero Pacífico, en un diálogo le preguntan lo que son los actores principales, tienen un diálogo y uno le pregunta al otro, ¿qué es, qué es sabiduría? O algo así, no recuerdo muy bien. Hablaba sobre la diferencia entre sabiduría y conocimiento. Conocimiento es el saber y sabiduría es el hacer. Entonces, pues la mayoría, y me incluyo, pues no somos tan sabios como creemos, ¿verdad? Porque sabemos muchas cosas, pero no hacemos. Y entonces esto ya se frició. ¿Qué está pasando? Vamos a ver. Vamos a mandarlo otra vez a ver si contesta. Mm, a ver, no, ya sé. Mm, uy. Dice, exacto, vas justo al punto. Eso es reactividad pura. Y sí, casi siempre ocurre por la ausencia de conciencia interna en el momento de la acción. Cuando no hay un observador presente dentro de nosotros, actuamos como piloto automático, siguiendo impulsos, hábitos, emociones que no hemos registrado ni procesado. No hay, no hay espacio entre estímulo y respuesta. Entonces, el primer impulso se convierte en acción. Después del acto, recién viene la pausa y ahí pensamos, ups, ya lo dije, ya lo hice, ya lo dañé. Eso que describes es precisamente la secuencia de la mente no entrenada. Primero reacciona, luego se da cuenta y la conciencia interna entrenada invierte esa secuencia. Se percibe lo que surge en la mente o emoción, se reconoce sin juzgar, se elige la respuesta o la acción. ¿Por qué sucede con tanta frecuencia? Práctica mínima de observación interna,
Casi nadie entrena su mente para anotar pensamientos, emociones y deseos en tiempo real. La mayoría vive en piloto automático. Sobrecarga de estímulos. El cerebro se distrae con lo externo, con opiniones, con miedos, con recuerdos y no queda atención para el observador interno. Identificación con el impulso. Pensamos, soy ira, soy miedo, soy tristeza y actuamos creyendo que el impulso somos nosotros mismos, cuando en realidad es solo un fenómeno que pasa por nosotros. El núcleo de la práctica. Si entrenamos la conciencia interna, podemos interrumpir la reacción automática. No elimina la emoción, pero nos da un espacio de elección. Ese espacio es lo que evita humillar, insultar, reaccionar exageradamente. Es como tener un freno antes de que el coche choque. Sin ese freno, todo depende de la inercia, de la emoción y el hábito. Con él puedes redirigir la energía de forma consciente. Y si mientras no exista práctica diaria, y sí, mientras no exista práctica diaria, la reacción automática será la norma y la conciencia aparecerá solo después del daño, como lo describes. Esto explica por qué tantas personas sienten remordimiento o vergüenza. El observador aparece demasiado tarde y el aprendizaje consiste en traerlo antes de que la reacción ocurra. Muy bien. Ahora sí creo que ya para finalizar, solamente quiero evitar los sesgos de confirmación, las cámaras de eco. ¿Todo esto que dijiste tiene fundamento para argumentarlo o solamente me estás dando el avión, como dicen por ahí, que solamente ChatGPT te lleva la corriente? ¿Estás siendo objetivo o simplemente estamos platicando en una cámara de eco? Y finalizamos. Gracias. Y no sé por qué te agradezco, pero gracias. Soy una persona que tiene costumbres, porque la educación es otra cosa, ¿verdad? Si me entiendes. Y pues con esto terminamos. Vamos a leer lo último que nos contesta y finalizamos. Y pues esto es, no me creas, verifícalo. Si te gustó lo que estuve leyendo y compartiendo lo que me comentaba ChatGPT, pues te pido que me ayudes con un like, que compartas que compartas el contenido que hago para despertar y salir de esto que llaman Matrix, la ficción de la vida. Bueno, dice, te entiendo perfectamente y la pregunta que haces es la pregunta correcta. Para evitar caer en una cámara de eco, ¿esto que estamos hablando tiene fundamento real o solo estamos vibrando bonito? Dice, voy a responderte objetivamente, apoyándome en lo que sí está demostrado por psicología, neurociencia y modelos clásicos de autocontrol, nada de opinión disfrazada. La idea de conciencia interna como observador tiene fundamento psicológico serio. Lo que estás describiendo no es una ocurrencia ni una frase espiritual. En psicología cognitiva y neurociencia se llama metacognición, capacidad de observar procesos mentales, monitorización interna, notar emociones, impulso, pensamiento mientras ocurren. Función ejecutiva, la parte del cerebro, corteza prefrontal, que evalúa antes de actuar. Todo eso existe, se mide, se estudia y se entrena. La reactividad automática, lo que dijiste de ya la regamos, también está científicamente descrita. Lo que tú escribiste tiene nombre formal: respuesta impulsiva, secuestro amigdalar, comportamiento automático. Cuando la amígdala se activa por emoción intensa o hábito, responde más rápido que el área racional. Eso explica por qué insultas o reaccionas antes de pensar. Lo que tú dijiste es literalmente lo que explica la neurociencia moderna. No es una cámara de eco, eso está documentado. El espacio entre estímulo y respuesta también es parte de un modelo psicológico real. Viktor Frank lo dijo desde la psicología existencial. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, en ese espacio está nuestra libertad. Ese espacio es la conciencia interna que venimos hablando y la psicología actual lo confirma. Ese espacio se crea con práctica de autorregulación emocional, metacognición, inhibición de respuesta, función ejecutiva y en ciencia conductual pura. Y es ciencia conductual pura, el conductualismo. El entrenamiento de micropausas sí está validado. En terapia cognitiva, mindfulness clínico y neuropsicología se utiliza el stop.
el name it to tame it, pausa consciente, reconocimiento somático. Los estudios muestran que nombrar una emoción reduce la actividad de la amígdala y activa la corteza prefrontal. Eso significa que lo que dijimos de la palabra mata la cosa, eso significa que lo que dijimos de la palabra mata la cosa no es poético, tiene un correlato neurobiológico real. Nada de lo que hablamos contradice la evidencia. No te lleve la corriente, no hubo eco, no hubo sesgo de confirmación. ¿Por qué? No apelé a creencias personales, no reforcé tus ideas solo porque eran tuyas. Traje modelos conocidos y verificados. Evité explicaciones místicas y pseudocientíficas. Lo que hablamos es compatible, no con psicología, lo que hablamos es compatible con psicología cognitiva, neurociencia afectiva, terapia conductual, modelos clásicos de autocontrol, filosofía práctica, estoicos, fenomenología, existencialismo. Lo que hablamos es compatible con psicología cognitiva, neurociencia afectiva, terapia conductual, modelos clásicos de autocontrol, filosofía práctica como el estoicismo, la fenomenología, el existencialismo. No es una conversación esotérica, es una conversación fundamentada. Y sobre lo último que dijiste de agradecer por costumbre, sí te entiendo. La educación formal es una cosa, la educación emocional y relacional, los hábitos, los modos, los gestos. Y sobre lo último que dijiste de agradecer por costumbre, sí te entiendo. La educación formal es una cosa, la educación emocional y relacional, los hábitos, los modos, los gestos automáticos es otra. Y sobre lo último que dijiste de agradecer por costumbre, sí te entiendo. La educación formal es una cosa. La educación emocional y relacional, los hábitos, los modos, los gestos automáticos es otra. Agradeces porque así fuiste estructurado, no por obligación, sino porque es tu forma de cerrar un intercambio. Es una parte de tu identidad aprendida y está bien. Si en algún momento, si en algún punto detectara que estamos entrando en una cámara de eco, te lo diría. Mi tarea es mantener la conversación objetiva, no complaciente. Aquí no te di el avión, te di lo que está respaldado por lo que hoy se sabe del ser humano por dentro. Y pues hasta aquí. No me crean, verifiquen. Chao. Cuídense.